Masejet Gitin, Daf Nunhet Amud Aleph 58a, 5 líneas de arriba para abajo. La Gemara a continuación nos menciona varias circunstancias, varias historias en el cual podemos ver cuánto sufrieron los niños de Israel en los tiempos de antes cuando estaban en manos de los enemigos. La primera historia que vamos a ver fue un acontecimiento que pasó durante la destrucción del primer templo. Dice la Gemara, Amar Rabbi así. Arba'a kabin moach nimtzeu ale benahat. Ula amar tish'a kabin. Amar Rav Kahana veitem ashila barmari. Mai kera'a bat vavel ashudah sheshem lach vegomer asher sheyochez nipetz et olalaich el asala. Dice Rabbi así, encontramos 4 kabin, una cantidad de cerebros sobre una piedra. ¿Por qué? Porque agarraban los niños pequeños y los pegaban contra la piedra y ahí quedaba el cerebro. Barminan. Ula dice que no eran 4 kabin de cerebros, sino era una cantidad mucho mayor. 9 kabin de cerebros de niños chiquitos sobre una piedra. ¿Por qué? Porque los enemigos agarraban a los niños chiquitos y ¿cómo los mataban? Pegándolos contra la piedra. Barminan. Dice Rav Kahana, hay unos que dicen que Rav Shila Barmari lo dice. ¿Dónde vemos eso en el versículo? Podemos encontrar el versículo en el Salmo 137. Dice el versículo Benipetz etolalai gelasala, ¿sí? Que les pegó a los infantes con la piedra. ¿A qué se refiere? A lo que estamos mencionando, que en la primera destrucción del templo vinieron los enemigos de Israel, agarraban a los niños y espichaban, no sé cómo se dice, le pegaban los cerebros con la piedra, barminan. Majloket, si eran, ¿cuánta cantidad de cerebro encontraron ahí? ¿4 de capín o 9 capín? Otra historia que pasó con los niños de Israel, esto ya fue en la destrucción del segundo templo. Benezione y Karima Mesulaim Bapaz. ¿Qué significa este versículo en Ejamá y Mesulaim Bapaz? Si aquí dice los hijos de Zion queridos, Hamesulaim Bapaz. ¿Qué significa Mesulaim Bapaz? Y le madavu mejape befiza veamar de berroshila tarte matkeleistere pizana hudle bealma jada berromi vijad bekula alma el asheu meganim etapaz beyofiam meikara hashivi de romaya bunakte belioná de gushpan como mesham shearsayu mikan vaelach maitu bene Israel beasri bejaré de porayu mesham she. Dice la Gemara, mira lo que hacían. Bueno, antes de mirar lo que hacían, la Gemara dice, ¿qué significa Mesulaim Bapaz? Si te refieres que los niños de Zion estaban cubiertos con paz. ¿Qué es paz? Eso tenemos que saberlo. Paz es un tipo de piedra muy costosa, muy única, así, muy especial, muy costosa, ¿sí? ¿Qué significa Mesulaim con esta piedra Bapaz? Si te refieres que estaban cubiertos de paz, que estos niños estaban llenos de adornados de esta joya, de este paz, no puede ser. ¿Por qué? Porque Rabbi Shilaya dijo que llegó a este mundo 2 ístera, ¿sí? Un peso de 2 ístera de paz del mundo. Uno está en Roma y el otro se divide en todo el mundo. Entonces no puede ser que todos los hijos de Sion estaban cubiertos de esta piedra preciosa. ¿Por qué? Porque no había suficiente. Entonces, eso no es la explicación de Mesulaim Bapaz. ¿Cuál es la explicación? Dice la Gemara. La explicación es que la gente de Benet Zion, ¿sí?, despreciaban el paz cuando veían a los niños chiquitos. Si cuando veían a los niños chiquitos decían, wow, mira, el paz ya se queda corto, el paz era algo muy bonito, pero cuando veían a los niños chiquitos, tanta belleza que eran, que ya despreciaban a lo más bonito que había material, que era el paz. Y la Gemara cuenta que al principio los romanos, cuando tenían relaciones con sus esposas, ¿sí?, ponían enfrente de ellos una foto, una imagen de un sello, ¿sí?, en el sello de los reyes, cosas así, que tenían la imagen de una persona bonita. ¿Para qué? Para que la mujer en el momento de la relación vea esa imagen y eso influya en el feto que se está creando y quede bonito también. Sin embargo, después que vieron los niños de Zion, después de la destrucción del templo, que habían muchos niños secuestrados de Israel y eran muy guapos, muy bonitos, vinieron y los amarraban en la pata de la cama y enfrente de la mujer, y mientras que tenían relaciones, los romanos veían ¿a quién? A los niños, para que así puedan tener hijos bonitos. Y eso es lo que se refiere Mesulaim Bepaz. Entonces, básicamente abusaban de los niños para estas cosas. Sigue diciendo la Gemara, Amar Lejal de Jabre. La Gemara cuenta una historia de lo que pasó de 2 niños que fueron secuestrados para ser colocados en la cama en el momento de la relación de los romanos. Entonces dice la Gemara, Amar Lejal de Jabre, Haija Ketiva, Amar Legam Kol Holi Vechol Makash lo Katuv Sefer Torah Zot. Amar Ka Amar Hikna Miduchta Pelan. Amar Le Ingad. Pusta upalga. Amarle imate le gabelo itzrijale. Dice la que me preguntó un niñito a otro, si que le estaban abusando así, le dice, mira, ¿dónde está escrito este castigo en la Torah? En la Torah hay varias maldiciones, varios castigos, pero ¿dónde está escrito este castigo? Que no van a hacer esto, no van a agarrar, amarrar una pata, etcétera. ¿Dónde está escrito esto?
Le respondió el segundo, está escrito en Devarim, un versículo que generaliza. Gam kol chol y viejol makashelo katuv besefer Torah zot ya'alem Hashem aleja. Cualquier otra cosa que no está escrito en la Torah, Dios te lo mandará a ti. ¿A qué se refiere? A esto, pero no era bonito para la Torah escribir algo así, que agarraban a los niños y abusaban, lo amarraban en una pata. Entonces, te lo dijo como cualquier otra cosa que no está escrito en la Torah, también está incluido. Le preguntó el primero, ¿y dónde está ese versículo? Porque yo estoy estudiando la Torah justamente y no he llegado a eso. Le dice, no, justamente te falta un poquito más, te falta 1 hoja y media para llegar a ese versículo. Le dice, bueno, si hubiese leído esta Torah esta hoja y media antes, no hubiese necesitado hacerte la pregunta. Otra historia que la Gemara cuenta de un sufrimiento, de lo que sufrieron los niños chiquitos de Israel en el tiempo de la destrucción de Betar, que hablamos de Betar en la clase anterior. Dice la Gemara, Amar Rabbi Yudá Amar Shemuel Mishum Rabbi Shimon ben Gamliel Mai dichtiv beni olelal noshi mikol benot eri. ¿Qué se refiere este versículo en Ejá? Dice la Gemara, te voy a explicar. Arba meot bateken siot ayu bekrach Betar ubechol achat veachat ayu barba meot melamde tinokot vechol echad veachad ayu lefanav arba meot tinokot shebetrapam וכשהיה אויב נכנס לשם היו דוקרים אותו בחוטריהם וכשגבר אויב ולקדום כרחום בספריהם והציתום באש. Dice la Gemara, al principio habían 400 sinagogas en la ciudad de Betar. 400, y en cada sinagoga habían 400 morim, 400 maestros, y cada maestro tenía una clase de ¿cuántos? De 400 niños. Imagínense la cantidad de niños que habían, ¿sí? Y cuando venía un enemigo a la ciudad, salían todos los alumnos, todos los niños con palos en sus manos y lo mataban y así acababan con él. Pero cuando ya empezaron a venir muchos enemigos y se empezaron a fortalecer los enemigos, agarraron a los alumnos, los amarraban a sus libros que estudiaban, que era papel, ¿sí? Y lo quemaban. Y así se quemaban y se incendiaban y se morían. Barminan. Otra historia que la Gemara trae de niños pequeños de Israel que sufrieron, nuevamente volvemos al tiempo de la destrucción del segundo templo. Tanu Rabbanan, Maaseh Rabbi Yoshua ben Hayana, Shehalach likrach Gadosh sheberomi. Amru lo tinok echad yesh bebet asurim yefe einayim vetov royu kutzotat sedurot lo taltalim. הלך ועמד על פתח בית האסורים, אמר מי נתן משיסי יעקב וישראל לבוזזים, ענה אותו תינוק ואמר הלא השם, זו חטאנו לו ולא בדרכיו הלוך ולא שמעו בתורתו, אמר מבוטחני בו שמורה הוראה בישראל, העבודה שאין לי זז מכאן עד שבתנו בכל מקום שפוסקים עליו, אמרו לא זז משם עד שפדאו המון הרבה ולא היו ימים מועטים עד שהוראה בישראל, ומנו רבי ישמעאל בן אלישע. La Gemara cuenta una historia sobre Rabbi Yoshua ben Hananiah, que fue una ciudad muy grande en Roma, ¿sí? Y le dijeron, cuando llegó Rabbi Yoshua ben Hananiah a la ciudad en Roma, le dijeron, mira, hay un niño chiquito, un bebé, que fue secuestrado y está ahorita en la cárcel romana. Y tiene unos ojos preciosos, tiene una fina apariencia, y los mechones de su pelo están arreglados en rizos, ¿sí? O sea, está bien arreglado el pelo, un muchacho guapo. Fue Rabbi Yoshua ben Hananiah a ver al muchacho judío para poder rescatarlo. Y cuando entra a la cárcel, dice un versículo en Yeshaya que dice, un versículo largo, y dice la primera parte, dice, Minatan en Shisai Yaakov Israel Bozezim, la primera parte del versículo. Y escucha que el niño culmina y dice la segunda parte del versículo de memoria. Dice, el bebé responde, Halo Hashem zu hatanu lo, velo budrachav aloch, velo shomu betorato. Dice Rabbi Yoshua ben Hananiah, oye, este muchacho es inteligentísimo. Le digo un versículo en Yeshaya y me lo acaba de memoria. Estoy seguro que este va a ser un gran jajam en el pueblo de Israel. Por lo tanto, juro de que no me voy de aquí, me comprometo que no me voy de aquí hasta que lo pueda rescatar. Y efectivamente no se fue de ahí hasta que encontró el dinero, que le cobraron mucho dinero para poder rescatarlo y aún así se comprometió porque sabía que es una buena inversión, va a ser un gran jajam. Y efectivamente, ¿quién fue este niño? Rabbi Ishmael ben Elisha, uno de los grandes jajamim, Cohen Gadol también. Bueno, imagino que si este fue el abuelo o el nieto, pero eran Kohanim. Sigue siendo la Gemara. Otra historia con dos niños chiquitos que pasó en esa misma época que tiene que ver con Rabbi Ishmael ben Elisha. Habían dos Rabbi Ishmael ben Elisha, solo para aclarar, el abuelo y el nieto, ¿sí? El anterior seguramente es el nieto porque el nieto en el momento del Jurmán, en el momento de la destrucción del templo, era chiquito, entonces cuadra con él. Pero el próximo historia que vamos a ver, que pasó con el hijo y la hija de Rabbi Ishmael ben Elisha, no está claro si es el mismo Rabbi Ishmael ben Elisha anterior o el abuelo de él que también se llamaba Rabbi Ishmael ben Elisha. Bueno, vamos a ver la Gemara. Amar Rabbi Yehuda amar Rama מעשה בבנו ובביתו של רבי ישמעאל בן אלישע שנשבו לשני אדונים לימים נתאבקו שניהם במקום אחד. זה אומר יש לי עבד שאין כיופיו בכל העולם, וזה אומר יש לי עבד שאין בכל העולם כולו כיופייה. אמרו בוא ונשיאים זה לזה ונחלק בבלדות. הכניסום לחדר זה ישב בקרן זווית זה וזה ישב בקרן זווית זה. זה אומר אני כהן בן כהנים גדולים, עשה שפחה, וזה אומר אני כהן בת כהנים גדולים, נעשה לעבד ובכו כל הלילה, כיוון שעלה עמוד השחר הכירו זה את זה ונפלו זה על זה וגאו בבכייה עד שיצא נשמתם ועליהם כהן הנביאה. על אלה אני בוכייה אני
Yoreda Maim. Dice la Gemara, dice Rabbi Yehuda ben Rav, escuchen esta historia. Hijo e hija de Rabbi Ishmael ben Elisha fueron secuestrados, ¿sí? Fueron secuestrados por gentiles y luego fueron vendidos como esclavos. Sí, uno lo vendieron a un patrón, sí, gentil, y otro lo vendieron a otro, y la otra, estamos hablando de un hijo y una hija. Un hijo lo vendieron a un esclavo, gentil, a un patrón, perdón, gentil, y la otra hija lo vendieron a otro patrón gentil. Después de un tiempo, estos dos patrones se encuentran repentinamente, y uno dice, mira, tengo un esclavo precioso, guapísimo, y la otra dice, tengo una esclava guapísima. Si te parece, vamos a juntarlos para que puedan tener relaciones y se embarace la niña y así tengamos hijos, ellos tengan hijos guapísimos y podamos venderlos, ¿sí? O tener más esclavos bonitos. Listo, cuadraron, se vieron una noche, los metieron a los dos en un cuarto en la noche y a ver qué pasa. Uno se quedó sentado en una esquina y la otra se quedó sentada en la otra esquina. Uno se puso a pensar, yo soy Cohen, hijo de Kohanim Gedolim, y voy a tener relaciones con una esclava. No sabía que era su hermana, era de noche, no reconoció. Y ella también pensaba lo mismo, yo soy Cohen, hija de Kohanim Gedolim, y yo voy a tener relaciones con un esclavito, ¿sí? Y se quedaron llorando toda la noche. Después vino la muda Shahar, salió el alba y se reconocieron uno al otro, ¿sí? Y cayeron uno encima del otro y empezaron a llorar, somos hermanos. Y tanto sufrimiento de lo que estaban tratando de hacer, del abuso que estaban tratando de hacer con los niños de Israel, que se les fue el alma con ese lloro, y ahí murieron, y ahí es cuando Irmía dijo, al el ani bojía, sobre eso estoy llorando yo, eni ordamaim, estas son las lágrimas que me salen de los ojos. Sigue diciendo la Gemara, אמר ריש לקיש מעשה באישה אחת וצפנת בת פניאל שמה צפנת שהכל צופים ביופייה בת פניאל ביתו של כהן גדול ששימש לפני ולפנים שנתעלל בה שבי כל הלילה למחר הלבישה 7 חלוקים והוציאה למוכרה בא אדם אחד שהיה מכוער ביותר אמר לו הראני את יופייה אמר לו ריקה אם אתה רוצה לי כך שמא יופייה בכל העולם כולו אמר לו אף על פי כן הפשיטה 6 חלוקים ושביעי כרעתה ונתפלשה באפר אמרה לפניו ריבונו של עולם אם עלינו לא חסת על קדושת שמך הגיבור למה לא תחוס ועליה כהן ירמיה בת עמי. Bueno, vamos a explicar esta parte, después digo lo que Irmía dijo. Dice Reish Lakish, hubo una historia con una mujer que se llamaba Tzafnat, hija de Peniel. ¿Por qué su apodo era Tzafnat? Porque todo el mundo, Tzofimba, todo el mundo la veía por su belleza, era muy guapa. Hija de Peniel, ¿por qué su papá se llama Peniel? Porque fue un Kohen Gadol que trabajaba Lifnim, Peniel, Pnim, sí, trabajaba en el Kodesh HaKodashim, que fue secuestrada y fue abusada por el secuestrador durante toda la noche. Al día siguiente, la vistió y la tapó por 7 túnicas, 7 ropas. Y la sacó a la venta, viendo una mujer, el que quiere con ella. Vino una persona que no se veía nada, un hombre que era muy feo, dice la Gemara, y le dijo al secuestrador, a ver, me interesa comprarla, pero déjame ver cómo se ve, sácale la ropa, ¿sí? Le dice, no seas tan vacío, imagínense, el secuestrador que se abusó de ella en la noche le reclama, no seas tan vacío, hazme caso, ella es bonita, yo estuve con ella toda la noche, ¿sí? Le dice, no, yo quiero que le saques toda la ropa, quiero ver cómo se ve. Bueno, le sacaron las 6 primeras ropas y la séptima agarró ella de tanta tristeza y se la rasgó como a velut, ¿sí? Como hizo quería. Y después empezó a ponerse en el piso para que el polvo se le pegue. Sí, simaninda veluto, para que no se vea bonita, para que no sea atraíble. Y dijo, en ese momento le dijo a Dios, si Hashem, si tú no nos cuidas a nosotros y permite que abusen de nosotros, pero no permitas que abusen de tu nombre es Hagibor, que tú eres fuerte. ¿Por qué no te encargas de que no nos hagan esto a nosotros por tu nombre que es aquí, porque eres fuerte? Dice la Gemara, vealea con Irmía, sobre esto dijo Irmía, los siguientes versículos, Batami Higrisak veit palshiba eferebel yachid asilach misbet abrurim, kipitom yavo asored alenu, alaich lo neemar, ela alenu kiviachol, alay vealaich bashoded. El versículo que dice que efectivamente, mi querida hija, vamos a colocarnos aquí, vamos a estar en tierra, en polvo, como parecía lo que pasó aquí. Y después dice, ki yavo asored alenu, Hashem nos dice que lo malo vendrá sobre nosotros, debería decir sobre ti. Hashem nos está diciendo sobre ti. Vimos que cuando la Gemara aprende aquí, como vemos en varios lugares, que cuando pasa algo, barminan algo fuerte al pueblo de Israel, no nada más sufre el pueblo de Israel, sino también Hashem también, alenu, dice Dios, sobre mí y sobre todos nosotros, incluye él también en el paquete. Sigue diciendo la Gemara, Marab Yuda, Marab, Mai dichti veashku geberu beto veishnachalato. ¿Qué significa? ¿Sobre qué fue dicho este versículo? Veashku geberu beto veishnachalato.
Dice la Gemara, esto lo dice, Rabbi Yehuda no le erraba hacer esta pregunta. ¿Sobre qué historia fue dicho el versículo? En Mijá beashku keber ubeto veish ben achalato. Dice la Gemara, te voy a decir, Maase beadam echad shenatan enav beshed rabo veshuliat enagre hava. Pam achat utzrach rabo lilvot, amar lo shakar ishtecha etzli ve'elvenu. Shiger ishto etzlo shaha ima shelosha yamim. Kadam uba etzlo, amar lo ishti shigarti lecha echan hi. אמר לו, אני פטרתי לאלתר, ושמעתי שהתינוקות נטהלו בה בדרך. אמר לו, מה אעשה? אמר לו, אם אתה שומע לעצתי גרשה. אמר לו, כתובתה מרובה. אמר לו, אני אלוויך, ותן לה כתובתה. עמד זה וגירשה, הלך חונסה, כיוון שהגיע זמנו ולא היה לו לפרעה. אמר לו, בוא ועשה עמי בחובך. והיו הם יושבים ואוכלים ושותים, והוא היה עומד ומשקיע עליהם, והיו דמעות נושרות מעיניו ונופלות בכוסיהם. ועל אותה שעה נתחתם גזר דין ואמרי לה, השתה פתילות בעיני אחד. Dice la Gemara, escuchen esta historia, qué triste. Una persona que le echó los ojos a la esposa de su maestro, ¿sí? Vamos a poner el nombre. Reubén estaba estudiando y tenía un maestro de carpintería, no maestro de Torah, ¿sí? Reubén tenía un maestro, se llamaba Shimón, ¿sí? Y vio a la esposa de Shimón y le gustó. Una vez necesitaba, el maestro de él, Shimón, necesitaba un préstamo. Le dijo al alumno, ¿será que tú tienes dinero para prestarme? Le dice, sí, con mucho gusto, mándame a tu esposa a la casa para buscar el dinero. Y cuando llegó la esposa, la sedujo, ¿y qué pasó? Se quedó con ella 3 días. Después de un tiempo que el esposo de la señora, el maestro, se da cuenta que no llega la esposa de vuelta, dijo, ¿sabes qué? Voy a ir para allá donde fue mi esposa a ver qué está pasando. Fue Shimón, el maestro, a casa del alumno, y le dice, ¿dónde está mi esposa que te mandé para buscar el préstamo? Le dice, mira, yo no sé, vino donde aquí, yo le di el préstamo y la mandé de inmediato, pero sí te digo algo, que la vi cuando estaba saliendo, que se metió con unos muchachos jóvenes por allá, ¿sí? Se le dice el maestro al alumno, ¿qué me recomiendas? ¿Qué hago? Dice, si tú quieres escuchar mi consejo, divórciala, porque estuvo con jóvenes, ¿sí? Miren cómo estaba manipulando toda la situación. Le dice el maestro, perfecto, la divorcio, tienes razón, pero la ketubá me va a costar mucho, ¿qué hago? Le dice al alumno, no te preocupes, yo te presto dinero para pagar la ketubá. Y así le paga la ketubá. Agarró su maestro, recibió el préstamo, fue a divorciarla, le pagó la ketubá. ¿Y qué hizo el alumno? Cuando la divorció su maestro, el alumno se casó con ella. Y cuando llegó el momento, miren qué tristeza, cuando llegó el momento del préstamo que le había hecho para la ketubá, del pago del préstamo, ¿sí? Llegó el momento y no tenía lo que pagar, el maestro. Entonces fue donde el alumno, ¿sí? Fue donde Reubén le dice, mira, te debo esto, pero me comprometí a pagarte hoy todo, pero no tengo. Y cuando va para allá, se encuentra que está sentado el alumno, con su ex esposa, imagínense ustedes. Y le dice, está bien, sabes que no me pagues, pero trabaja para mí. ¿Sí? Trabaja para mí. Estaban sentados ahí comiendo, él con su ex esposa, Barminar, ¿sí? Y él empezó a llorar, el maestro, le empezaron a salir lágrimas del ojo. Mira hasta dónde llegamos. Un alumno que seduce a la esposa del maestro y le hace todo un chantaje para quedarse con ella. Y él se encargaba, él era el sirviente, le traía las aguas y las comidas a esta pareja, ¿sí? Y de tanto que lloraba, las lágrimas le caían en los vasos y en la comida, ¿sí? Y en este momento fue que se decidió en el Shamaim, se decretó que se destruya el templo, por esta historia tan fea, ¿sí? Y hay otra segunda versión que dice que se decretó en el Shamaim, ¿por qué? Porque cuando tuvieron relación entre el maestro y la ex esposa, ¿sí? Básicamente ambas son muy similares. Explicaba Mefarshim que según la primera versión, en verdad no hubo relación íntima, ¿sí? Pero aún así está feo, al principio no hubo relación íntima, ¿sí? Pero está feo por todo lo que pasó, ¿sí? Y la segunda versión es de que el decreto de Hashem de destruir el Bet HaMikdash es por la relación que hubo, que 2 mechas se juntaron en un vasito, o sea, que hubo relación íntima, ¿sí? También si hubo relación íntima es muy feo lo que pasó, y por eso fue decretado el Bet HaMikdash fue decretado que se destruye el Bet HaMikdash según la primera versión. Sigue diciendo la Gemara, la Kachmina Sikrikon Vejule. Ahorita volvemos a la Mishnah. Y antes de volver a la Mishnah, vamos a recordar lo que vimos ahí. Ahí mencionamos qué pasa si Reubén tenía un terreno, ¿sí? Reubén tiene una tierra. Viene un sicricón. ¿Qué es un sicricón? Un gentil que extorsiona. Le dice al dueño de la tierra, Reubén, mira, si no me das la tierra, te mato. No es que lo obliga a dar por otras presiones, sino literal la amenaza de vida. Y Reubén procede a ¿qué? A dar la tierra para que no lo mate, ¿sí? Y viene un segundo, Shimón, y se lo compra ¿a quién? Al sicricón. Sí, la idea del sicricón es que agarre la tierra para él poder venderla. Y después, la pregunta es si Reubén puede cobrárselo de Shimón o no. Vimos en la Mishnah que Reubén sí se lo puede cobrar de Shimón. ¿Por qué? Porque nunca Reubén se lo dio al sicricón con toda la intención. Entonces no pertenece al sicricón, sigue perteneciendo a Reubén. Por lo tanto puede venir Reubén y cobrárselo a Shimón.
Nos dice la Mishnah, inclusive si después de que Shimón compró el Sicricón y pagó por el terreno, fue donde Reuben a hacerle Kinyan, aún así decimos que ¿qué? Aún así decimos de que la venta queda nula. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo con Shimón, todo el Kinyan que hizo con Reuben y Reuben le hizo el Kinyan, ¿es por qué? Porque ya había hecho la compra con el Sicricón. Y si no le hace Reuben el Kinyan, ¿qué pasa? El Sicricón viene a don Reuben y lo puede matar. Entonces todo lo que hizo también Reuben el Kinyan fue por el Sicricón que fue primero. Entonces también en este caso decimos de que Shimón, de que tiene que regresar el terreno y pierde la compra que hizo. ¿Sí? Aunque después fue donde Reuben y su intención de Shimón era que ir donde Reuben para hacer Kinyan para que Reuben no me la quite. No sirve ese Kinyan. ¿Por qué no sirve ese Kinyan? Porque todo lo que lo hizo es por miedo porque todo lo que Reuben hizo el Kinyan no es porque de verdad tenía el dat de hacer el Kinyan, la intención de hacer el Kinyan, sino por miedo al Sicricón. Esa es la primera parte de la Mishnah que nos habla del Sicricón. Después la Gemara, después la Mishnah nos dijo que Betin Shel Hajarem, posteriormente cambiaron un poquito la halajá, vamos a ver ahorita más adelante, e inclusive después fortalecieron y cambiaron un poquito más, ¿sí? Pero esta es la primera parte, lo que mencionamos es ahorita. Bien, la Gemara dice, amarra lo shanuela de amarlo lejazek ukni, aval beshtar kana. Shmuel amar af beshtar nami lo kana, achichtovlo achrayut. Dice la Gemara, dice Rav, todo lo que decimos, que cuando Shimón, después de que le compra el Sicricón, va donde Reuben y hace Kinyan, y aún así decimos que la venta es nula, y Reuben tiene el derecho a agarrar el terreno, es únicamente cuando fue después de la compra del Sicricón, después que Shimón lo compró el Sicricón, Shimón fue donde Reuben, y Reuben le dijo, sí, haz Kinyan Hazaká. Le dice, mira, ¿puedes hacer Kinyan conmigo? Le dice Reuben, sí, haz Kinyan Hazaká, tú tienes el terreno, quédate, ¿qué Hazaká? Una demostración que es tuyo, quédate viviendo allá adentro. De tal manera que así como que lo mandó, él no hizo nada, nada más le dijo que unas palabras, haz Kinyan Hazaká. Pero si hizo un Kinyan Shtar, o sea, un Kinyan que Reuben tiene que escribir y entregar, hacer el Kinyan con sus manos, no es Hazaká que nada más le dice a la persona, Shimón, quédate ahí viviendo, no, que es nada más palabras, sino haz un Kinyan Shtar. En ese caso decimos que ¿qué? De que Shimón sí adquiere el terreno y Reuben no se lo puede quitar. Así opina Rav. ¿Por qué? Porque si hubiese sido por miedo al Sicricón, no lo hubiese hecho Shtar. Suficiente que le diga que Hazaká. El hecho que hizo también Shtar significa que de verdad quiere hacerle Kinyan y no se puede retractar Reuben y ya pertenece a Shimón y no puede venir Reuben y quitarse. Entonces otra vez, Rav viene y dice que todo lo que decimos que Shimón, después de que se le compró al Sicricón, viene y hace un Kinyan con Reuben, aún así no sirve el Kinyan y no pertenece a Shimón, es cuando el Kinyan que hizo con Reuben es un Kinyan de ¿qué? Hazaká. Y Reuben le dijo, veas Hazaká, o sea, como que le dio una autorización, habita ahí, pero no hizo nada con su mano, no hizo ninguna acción, pero si hizo un Kinyan como Shtar, escribió un Shtar, Reuben y se lo entregó a Shimón, en ese caso decimos de que efectivamente sí pertenece ahorita a Shimón y ya Reuben no se la va a poder quitar. ¿Por qué? Porque si hubiese sido por miedo al Sicricón, pues ¿para qué tiene que hacer un Kinyan Shtar? Suficiente que hagas que digas Kinyan Hazaká. Así opina Rav. Sin embargo, Shmuel discute y dice, no señor. También si Reuben le hace un Shtar y hace una acción con su mano en el momento, aún así se puede retractar. No hay adquisición y se puede retractar hasta que haga Kinyan Shtar y dentro de Shtar escriba una garantía del terreno que le está dando. O sea, si Reuben le escribe aquí, tierra te la voy a regalar, te la voy a dar, estoy dispuesto a adquirírtela a ti, le dice Reuben a Shimón, y adicionalmente recibo sobre mi responsabilidad y te doy garantía si te llegan a quitar esta tierra. En el caso que escribieron una garantía, ahí decimos de que efectivamente eso no tenía que hacerlo. Si lo hizo es porque de verdad se la quiere dar a Shimón y no es por miedo del Sicricón, porque no era necesario y por lo tanto en este caso sí va a salir. Pero si fue nada más Kinyan, sí garantía, inclusive a Hazaká o Shtar, que hizo una acción, aún así, según la opinión de Shmuel, sí va a poder venir Reuben y quitarle el terreno a Shimón. La Gemara trae una prueba a favor de Shmuel, Tane Kabate de Shmuel, Rabbi Shimon ben Elazar Omer, Lakach mina isha vechazar lakach mina ish, mikacho kayam, mina ish vechazar lakach mina isha, mikacho batel, ad shetichtov lo achrayut. Neima de TV tiufta de Rab, Amar lach Rab, Maya achrayut nami ishtar. La Gemara trae una varita a favor de Shmuel, que es en caso similar a un Sicricón, está hablando de Ketubá, que también lo mencionamos en la Mishnah. ¿Qué pasa si un hombre casado con una mujer tiene una ketubá para su esposa, ¿verdad? Tiene un monto de ketubá en caso que se divorcie. Y no nada más le da una ketubá, sino le pone una garantía, si le pone un monto de garantía, le pone un terreno de garantía al monto de la ketubá. Dice, mira, este terreno le dice el esposo a la esposa, este va a ser garantía de tu ketubá. O sea, ese terreno no lo puede vender porque lo puso de garantía para ketubá de la mujer. Ahorita, ¿qué pasa si él lo vendió? Y después viene el comprador y hace Kinyan con la mujer. Sí, porque en verdad tiene algo de garantía con la mujer. ¿Sirve o no sirve? No sirve. Pero si es al revés, que primero fue donde la mujer y después
con el esposo, ahí sí sirve porque el quinián de la mujer no lo hizo por miedo al esposo porque no había hecho nada. De todas maneras, ahí está escrito claramente que si primero lo agarró del hombre, repito, si primero lo compró al hombre, el comprador lo compró al hombre y después hizo quinián con la mujer, aunque la mujer hizo quinián, no sirve. ¿Por qué? Porque puede ser que todo lo que la mujer hizo es por respeto a su esposo. O sea, para decir el caso es sicricón. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo sí va a servir? Dice la Baraita Meforash, hasta que hasta que la mujer escriba. O sea, si primero lo pagó, el comprador le pagó al hombre y después fue con la mujer, no sirve, a menos que la mujer, cuando fue el comprador con ella, le escribió un documento con garantía. Vemos que cuando es que ya que no se puede retractar y sirve, no nada más cuando hay un documento escrito, sino también cuando hay garantía, como la opinión de Shmuel. Una prueba a favor de Shmuel. Entonces dice la manera, aparentemente tenemos una pregunta en contra de Rab, que Rab dice que inclusive si tienes un shtar, un documento sin garantía, el hecho que la mujer o el hecho que Reubén, el dueño del terreno, en el caso del sicricón, lo escribe es suficiente que no haya garantía. Entonces aquí vemos que tiene que haber garantía también. Dice la Gemara, no, cuando está escrito garantía se refiere a shtar. Porque cuando tienes un shtar, cuando está escrito aquí en la varita garantía, no se refiere que hay un documento que tiene una garantía, sino se refiere que tiene un documento. El hecho que tiene documento es una garantía que no se va a retractar. ¿Sí? O sea, cuando yo te doy a ti un documento que te debo algo así, el hecho que te lo doy ya es como una garantía. No es una garantía de unas cosas mías, no bienes míos, pero es una garantía de que es mucho más serio y no mover. El documento mismo es una garantía de que uno no se va a retractar, y eso es lo que se refiere a la baraita Hrayut, garantía, no garantía, sino un kinyan que demuestra más seriedad, más responsabilidad, que es ¿cuál? El kinyan a través de shtar. Entonces no hay pregunta para tumbar a la opinión de Rab. Ok. Lo que mencionamos ahorita de Sikrikón fue la primera parte de la Mishnah, la primera parte de Sikrikón. Después, Jamí vinieron y dijeron que otra vez, repito, Reubén tenía un terreno, el Sikrikón se lo compró a Reubén, después el Sikrikón se lo vendió a Shimón, puede venir Reubén y quitárselo a Shimón. Sí, esa es la halajá de Sikrikón, la ley de Sikrikón original. Vinieron a Jamí y me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a hacer una takana. Después, posteriormente vinieron y dijeron, vamos a hacer una takana. Shimón se puede quedar con la tierra, pero tiene que darle un cuarto de qué exactamente, pero un cuarto tiene que darle al dueño original, ¿sí? O sea, si el dueño original tiene como comprarla del Sikrikón, que la compre el primero, pero si no tiene dinero, la puede comprar Shimón y le pertenece a Shimón y no se le puede quitar a Shimón. Lo único que tiene que hacerle Shimón a Reubén no es darle todo el terreno como era antes, sino nada más un cuarto, es suficiente que le dé a Reubén y ya. Reubén no puede cobrarle todo el terreno, así dijeron después. Viene la Gemara y analiza qué pasa en el caso de que el dueño original, después de que hicieron este decreto, el dueño original, Reubén en nuestro caso, viene y dice, Shimón nunca me dio el cuarto que me tenía que dar. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Le creemos, no le creemos? Otra vez. Shimón le compra a Sikrikón. Cuando Shimón le compra a Sikrikón, Reubén, el dueño original, puede quitárselo, eso era originalmente. Después también decretaron que ¿qué? Ya no. Una vez Shimón se lo compró a Sikrikón, ya Reubén no se lo puede quitar más a Shimón. Lo único que puede quitarle, ¿qué es? Un cuarto. O sea, Shimón tiene una obligación de darle un cuarto a Reubén. ¿Qué pasa si viene Reubén y dice, nunca me dieron mi cuarto? ¿Se le cree o no se le cree? ¿Qué es lo que pasa? Dice la Gemara lo siguiente: Tan Rapanan, la Kajmina Sikrikón veajalá, Shalosh Shanim bifne Baalim, vejazar un mejara leajer, en Baalim al lokeach sheni klum. En la Baalim al lokeach sheni klum. Dice la Baraita el siguiente caso: ¿qué pasa si Shimón compró, el terreno pertenecía a Rubén, Sikrikón lo compró de Rubén, y luego viene un comprador Shimón y se lo compró a quién? Al Sikrikón. Y estuvo con el terreno Shimón más de 3 años comiendo frutas, que es la cantidad de tiempo de Hazaká, ¿sí? Después vino Shimón y se la vendió a otra persona, a Leví. Y ahorita viene el dueño original y dice, mira, ¿sabes qué? Nunca me dieron mi cuarto. El cuarto que me merezco yo nunca me lo dieron. La pregunta es si él puede venir y cobrárselo del segundo del Leví o no. Dice la Gemara, no puede venir el dueño original y cobrárselo de Leví que se lo compró a Shimón. ¿Sí? Inclusive se dice que no me dieron mi cuarto. ¿Sí? No puede venir y decir, mira, nunca Shimón me pagó, entonces tú págamelo a mí. No puede hacer eso. Y la pregunta es ¿por qué y en qué caso estamos hablando? Aclaro, antes de seguir, cuando una persona tiene Hazaká por 3 años, ¿sí? Cuando hizo Hazaká y adicionalmente argumenta y dice que ¿qué? La compré y hice Kinyan, ahí se le cree. ¿Sí? Cuando tenía sobre un carca 3 años habitando ahí, Hazaká 3 años, y dice, yo lo compré, se le cree. ¿Sí? Eso es el concepto de Kinyan Hazaká. La Gemara viene a decir lo siguiente: Ejidami de Katayn ve'amar minach zavna
Afilu rishonami. Y de lo katain ve'amar minach zavna, afilu sheni nami lo. Pregunta la Gemara, ¿cuál es el caso? Si el caso es que Leví, ¿sí?, viene y dice un argumento con certeza, Tanat Bari, y le dice al dueño original, a Reubén, le dice, a mí me consta de que él sí te pagó, ¿sí? Y por lo tanto, ya que hubo Hazaká, y también hay una Tana, está diciendo, me consta que te pagó, ya no puedes venir y quitármelo a mí. Por eso la Baraita me dice que no puedes venir y quitárselo a Leví. Si es así, pues debería ser la misma Mlajá también en el caso que quiere venir el dueño original y quitárselo a Shimón. La Baraita solo dice que no puede venir el dueño original y quitárselo a Leví. Más que a Shimón sí puede. Entonces, pero si tú me dices de que pasaron 3 años y hay un argumento de certeza, pues también el argumento de certeza lo podía haber dicho ¿quién? Shimón. Y también le vamos a creer, porque buscas acá más argumentos, se le cree. Entonces no puede ser esa explicación. Entonces, ¿qué me vas a decir? Que la explicación es de que no está diciendo el argumento con certeza. Que Leví no dice el argumento con certeza. Y por lo tanto, que no hay argumento con certeza y por lo tanto al primero, si le pasa, no se le cree. Dicen, pero si es así, que cuando no hay un argumento con certeza, entonces también al segundo no deberías de creerle. ¿Por qué? Porque nada más se Hazaká, pero para que Hazaká sirve, ¿qué tiene que decir la persona? Me consta de que te lo compré, me consta de que hubo Kinyan, así tiene que decirle. Y si uno me dice que el argumento que está diciendo no es con certeza, nada más hubo Hazaká y debería ser que el dueño original puede cobrárselo también a quién, también al segundo comprador, a Leví. Cuando digo segundo comprador me refiero del Sicricón, ¿sí? Del Sicricón vendió al uno, no el comprador. El primer comprador que fue el Sicricón y el segundo comprador al primer comprador se lo compró, ¿sí? Entonces tú me dices que el segundo comprador en este caso, o sea que Leví, ¿sí?, no pueden venir y quitarle la tierra. Si tú me dices de que Leví no está dando un buen argumento, pues aunque hubo nada más acá, pero falta la segunda parte. Entonces sí se lo pueden quitar. Entonces no entiendo cuál es el caso aquí. Entonces la pregunta otra vez es así. La Baraita nos dice de que el dueño original, Rubén, no se lo puede cobrar al segundo dueño. Mashma que al primero sí. Pregúntale, ¿cuál es el caso? Si hay un argumento con certeza, hubo Hazaká aquí de 3 años, porque estuvo comido 3 años. Si aparte la Hazaká dice un argumento con certeza que sí le pagó, pues debería ser que le crees al segundo, a Leví y también a Shimón, porque la verdad también se llama más Leví y no Shimón. Y si tú me dices de que no está diciendo un argumento con certeza, pues también a Shimón no deberías de creerle, también a Leví no deberías de creerle, y debería de poder venir Reubén y cobrar la parte pendiente de Leví también. ¿Cuál es el caso acá? Dice la Gemara, Amar Rav Sheshat leolam de lo katain le, ukegonze toanim le yoresh ve toanim le lokeach, veida hitain in veilotain lo. Dice la Gemara, en verdad aquí estamos hablando en un caso que los compradores, ¿quiénes son los compradores? Shimón y Leví, en el ejemplo que dimos, no están diciendo ningún argumento con certeza. Hubo Hazaká, pero ninguno de ellos dice, me consta que pagué el cuarto que te debía, ¿sí? Porque ese era el acuerdo, en el Sicricón así es la cosa, que tiene que hablar el dueño original el cuarto, como dijimos antes. Me consta, no están diciendo me consta que te pagué, no dicen argumento. Pero en el caso que Leví no dice argumento, asumimos el bedín de que efectivamente se hizo todo, que ¿quién es el que tiene que pagar ese cuarto? Lo tiene que pagar el primer comprador. ¿Quién es el primer comprador? Shimón, muy bien. Shimón es el que tiene que pagarlo. Entonces, cuando viene Leví, o los herederos de Shimón, cuando viene el próximo, que no saben si pagó o no pagó, no pueden dar un argumento. Entonces, el bedín viene y argumenta en vez de ellos y dice, mira, seguramente sí lo pagó, como el caso, como siempre, como tiene que ser. Entonces, el bedín puede venir y hacer taninan. Pueden hacer ¿qué? Un argumento en vez de ellos. Y por lo tanto, no puede venir Reubén y cobrarlo. ¿Por qué? Porque hay Hazaká de 3 años. Ah, pero falta un argumento. El argumento lo hace el bedín. Pero cuando es el propio Shimón, ¿sí? Cuando es el propio Shimón, pues tú sabes si pagaste o no pagaste. Si tú no dices un argumento, el bedín no va a hacer tanina por ti, no va a argumentar por ti, tú sabes la realidad. Por eso, si no argumentas, pues falta esa parte. Y ya que falta esa parte, Rubén viene y puede cobrarte a ti esa cuarta parte. Por eso la Baraita nos dice que la cuarta parte no se la puede cobrar a Leví, pero deducimos que sí se la podría cobrar ¿a quién? A Shimón. ¿En qué caso estamos hablando? Cuando no están dando el argumento. Y en el caso de Leví, bedín se meten y hacen el argumento por ellos porque asumen de que sí se pagó esa cuarta parte y va a estar exento Leví de pagar esa cuarta parte. Seguimos. Tanu Rabbanan. Haba mehamat chov umahamat anparut en bo mishum sikrikon. והנפרות עצמה צריכה שתשהה 12 חודש. ואמרת אין בה משום סיקריקון, אחי כאמר סיקריקון עצמה צריכה שתשהה 12 חודש. Hasta ahorita estuvimos hablando de un sicricón que agarra una tierra del dueño original de Reubén, pero ¿quién es un sicricón? Como explicamos hoy y también en la clase anterior, es un gentil que extorsiona y amenaza de vida, ¿sí? Y Reubén le da el terreno a sicricón para salvarse ¿de qué? De muerte.
Y ahí dijimos que en ese caso, al principio, Rubén podía cobrarse de Shimón si Sicricón se lo vendía a un Shimón, pero después Jajamín decretaron de que ya Rubén no se lo puede cobrar a Shimón, sino que Shimón se queda con el terreno y solo tiene que darle un cuarto. Así dijimos, ¿correcto? ¿Qué pasa si hay un extorsionador, pero no amenaza de vida? Simplemente se lo quita a Rubén extorsionándolo, pero no amenazándolo de vida. Dice la Gemara, un gentil que viene y le roba el terreno a un Israel por un préstamo que tiene, o por sin razón se lo quita, pero no amenaza de vida. O sea, el judío Rubén sabe que no lo van a matar por eso. En este caso no aplica la regla de Sicricón, que normalmente en Sicricón decimos que se puede quedar con el terreno después de que Jajamín decretaron lo que decretaron en la segunda parte del decreto, ¿sí? Se queda con el terreno Shimón y da un cuarto. Aquí no aplica Sicricón, sino decimos que Shimón, el comprador, si se lo compró a este gentil que no es Sicricón, que no amenaza de vida, ¿sí? En este caso decimos que Shimón tiene que devolverle el terreno completo ¿a quién? A Rubén, al dueño original. Sigue diciendo la baraita que Anparut, o sea, cuando viene un gentil que no amenaza de vida y se lo roba sin razón, ¿sí? Es importante esperar 12 meses. Y normalmente si es importante esperar 12 meses, significa 12 meses en manos del ladrón para que pueda el comprador quedarse con ella. Pregúntale mal, pero me acaba de decir que no existe que el comprador, que Shimón se quede con ella, porque no hay una amenaza de vida en este caso. Dice, tiene toda la razón, esta última parte va sobre la última parte. La verdad dice así, y explico del principio, la verdad es así. Si hay una persona que robó una tierra de Israel y no es un sicricón, no amenaza de vida, no, lo agarró sin razón por sí, pero no amenaza por vida. En este caso decimos que no aplica sicricón, que en sicricón normalmente se puede quedar, según la última tacaná, se puede quedar el comprador con el terreno. Aquí no aplica eso, sino Reuben, el dueño original, siempre lo va a poder cobrar. Y en sicricón, para que se pueda quedar el dueño, para que se pueda cobrar el comprador, Shimón, con el terreno, tiene que ser que pasó 12 meses. O sea, lo que dice la varita de 12 meses no es 12 meses para el tema de no sicricón, sino para el tema de sicricón, que tiene que pasar 12 meses. Esa fue la tercera tacaná, la explico de una vez. La primera tacaná fue de que en sicricón, de que regresa todo el terreno para el dueño original. Después, como dijimos, dijeron, no, se queda el Shimón, el comprador se queda con eso, Shimón, y no le regresa, sino nada más regresa un cuarto, ¿sí? Esto es únicamente si el Rubén no tiene dinero para recomprarle el sicricón. Después la baraita aumentó y dice, no, aunque Rubén tenga dinero, si 12 meses estuvo en manos del sicricón y no la volvió a comprar el dueño original, aunque tenga dinero, Shimón puede venir y comprarla y se queda con él. ¿Sí? Entonces básicamente aquí nos dice que esa alhaja aplica nada más en sicricón y no en lo otro, porque en lo otro, cuando no es un sicricón, efectivamente, ya que no había una amenaza, ya que no había... Cuando no es un sicricón, o sea que no hay amenaza de muerte, en este caso, nada más se la da el vendedor, no tiene intención de dárselo, no hay ninguna amenaza aquí de vida, entonces se lo da nada más para que pare de molestar ahorita y después, pero nunca tiene intención de dárselo, por lo tanto siempre puede volver a cobrarla, ya sea del sicricón o del comprador de Shimón. Seguimos. Amar Rabbi Yosef, Naktinan en Amparut bebabel. Veaka Hasdina deika elaima en din Amparut bebabel. Maita ama, kevan deika bedavar velo azdil. Gajil eima ajule ajil. Dice la Gemara, el concepto de Amparut, ¿qué es Amparut otra vez? Un gentil que roba el terreno de Reubén sin amenaza de vida. Dice Rabbi Yosef, en Babel no hay Amparut. Dice, ¿cómo que no hay Amparut en Babel? Me consta, en Babel yo veo de que vienen gentiles y agarran los terrenos de los judíos sin razón, sin amenaza de vida, sí hay. No, me refiero que no hay la alajá de Amparut, que antes mencionamos que si un gentil lo agarró cuando no es sicricón, y alguien se lo compró a ese gentil, tiene que devolver al dueño original. En Babel no aplica eso, sino se puede el comprador Shimón, en el caso que no es sicricón, en Amparut sí se va a poder quedar con eso. Pregúntale a Mara por qué. Porque en Babel, como hay cortes gentiles, si efectivamente tú, Rubén, tienes un problema, el dueño original, ve a la corte gentil a demandar al gentil que te lo... Ve a demandar a la corte gentil al gentil que te lo quitó, ¿sí? El hecho que no lo hace significa que no te importa, significa que de verdad se lo diste al gentil, aunque no te amenazó de vida. Por lo tanto, si él se lo vendió a un Shimón, Shimón sí va a pertenecer a Shimón y va a pertenecer 100% a Shimón y no se lo va a poder quitar a Shimón en Babel. O sea que en Babel no aplica la ley que mencionamos antes. Entonces, para resumir, antes mencionamos que Sicricón, según el último decreto de Sicricón, no regresa de Shimón para el dueño original, nada más un cuarto, ¿sí? Pero cuando no es sicricón, o sea, cuando no hay amenaza de vida Amparut, llamémoslo así, en ese caso, ¿qué decimos? Que Shimón, cuando el gentil no amenaza de vida, Shimón se lo compró al gentil, Shimón sí se lo tiene que regresar a Rubén, Rubén tiene el derecho de pedírselo de vuelta. Y en Babel no aplica inclusive Amparut, ¿por qué?
Porque en Babel, aunque no fue amenaza de vida, aunque no hay amenaza de vida en Amparut, pero no decimos que Shimón se lo puede regresar a Rubén lo puede demandar porque en Babel hay cortes. Entonces, si de verdad tú, Rubén, tienes un problema porque un gentil vino y te extorsionó sin amenaza de vida para quitártela, y tú se la dices, ¿por qué no vas a la corte a demandarlo? Hay cortes gentiles para demandarlo y para solucionar el tema. El hecho de que no vas significa que el mismo dueño original está dispuesto a regalársela, dársela a este Amparut, a este gentil, aunque no lo extorsionó de vida. Por lo tanto, cuando viene este gentil y se lo vende a Shimón, efectivamente pertenece al gentil y por lo tanto se lo puede vender a Shimón, pertenece a Shimón y Rubén no va a poder cobrárselo a Shimón en la ciudad en el lugar de Babel. Seguimos. Ahorita la Gemara nos trae una historia relacionada con lo que mencionamos. Pero antes de leer y explicar la historia, vamos a dar una introducción. En el tiempo de antes, cuando había un valle y dentro del valle varios campos que pertenecían a diferentes dueños, el rey encargado de la zona cobraba un impuesto anual del valle. Sí, del valle completo. Por decir, cobraba 100 del valle. ¿Sí? Y esos 100 obviamente se lo dividían entre los habitantes del valle. Por decir, si habían 10, cada uno pagaba 10, y cada uno tenía el mismo tamaño de campo, ¿no? El rey tenía que recibir los 100. ¿Qué pasa si uno de esos 10 no estaba? Por decir, Reubén no estaba, Reubén viajó y tenía un campo. Entonces cada uno normalmente puede decir, yo pago mis 10 y los 10 que quedan, pues que responsabilidad de Reubén. No, con el rey la regla era, el rey tiene que recibir 100 del valle sí o sí. Entonces si uno no está, si Reubén no está y no puede pagar sus 10, los otros 9 tienen que dividirse en esos 10 que faltan. Y por lo mismo, en un caso que Reubén se fue y los 9 que están ahí están viendo que van a tener que asumir el impuesto de esta persona, que se fue de Reubén, decían, ¿sabes qué? Agarramos el terreno, se lo damos ¿a quién? A una tercera persona, ¿sí? Que lo maneje, que coseche, que saque frutas y se encargue de los impuestos y así no tenemos que nosotros pagar de nuestro dinero, ¿sí? Así era en el tiempo de antes. Bien, la Gemara nos cuenta lo siguiente. Gidal bar Reilai, Kabel Ara Betaska Mimne Baga, Akdim Vezuze de Tlachenin, Lesof Atamar Batakamai, Amrule Shata Kamaita Diabat Ahalt, Hashta Anania Vinanana Nachlinan, Atule Kamed Rapapa Savar, Lemichta Letirfa Abne Baga, Amale Rabunabre de Rabioshua le Rapapa Imken, Asita Siklikon, Ela, Amar Rabunabre de Rabioshua, Hiniach Mautabar Kerenatzvi. Bien, la Gemara comenta lo siguiente: había un valle que efectivamente habían varios campos de varios dueños. Y llegó el momento que tienen que pagar la tasa anual de impuestos. Y uno de los habitantes, por decir Rubén, de ese valle, uno de los que tiene campo, no se encontraba. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron ellos? El resto de los 9 que estaban ahí, por decir, ¿qué hicieron? Como dijimos, encontraron una persona llamada Gidal Barreilai y le dijeron, mira, encárgate tú de esta tierra, tú cosechas lo que tú quieras para ti, pero encárgate de ¿qué? De pagar los impuestos. Efectivamente, Gidal Barreilai feliz, sin pagar por el terreno, recibió, cosechó y pagaba los impuestos. Estaba tan feliz que adelantó los impuestos ¿de cuánto tiempo? De 3 años. O sea que Gidal Barreilai recibió el terreno y pagó, ¿cuánto te pagar impuestos de este año, el año que viene, el otro? Listo, toma 3 años, 1 vez de impuesto anual. Al final del primer año, ¿sí? Llegó el dueño original. ¿Sí? El dueño original, Reubén, llegó. ¿Sí? Y le dijeron a Gidal, a este señor, le dice, mira, perfecto, tú tienes todo el derecho de comerte las frutas de este año, de este primer año, porque pagaste los impuestos. Pero de aquí en adelante, nosotros pagamos impuestos y nosotros comemos las frutas. Y aquí ahorita Gidal Barreilai tiene un problema. ¿Sí? Gidal Barreilai fue enfrente de Rapapá a decirle, ¿qué hago ahorita? Porque ahorita yo ya pagué el impuesto de 2 años más, ¿sí? 2 años más adicional aparte del que pasó, y el gobierno, el rey no me va a devolver el dinero. Estoy perdiendo eso. Y lo perdí al fin y al cabo, ¿por qué? Porque ustedes, el resto de los habitantes, me presionaron para que lo haga y yo accedí a hacerlo. Entonces, ¿qué hago ahorita? Fue enfrente de Rapapá y le contó la historia. Rapapá dijo, ¿sabes qué? La verdad, según la lógica, deberíamos escribirle un documento a favor de Gidal Barreilai, el que había agarrado el campo por este primer año, para que se pueda cobrar del resto de los habitantes del valle. ¿Por qué? Porque el resto de los habitantes del valle fue el que lo presionaron a él, ¿para qué? Para agarrarlo. ¿Sí? Entonces, como dijimos, aquí de Barreilai esos 2 años lo tiene perdido si no lo cobra de la gente del valle. ¿Por qué? Porque no se lo puede cobrar al dueño. Sí, y adicionalmente, hay otro punto importante, adicionalmente el hecho que él pagó 2 años más de ese terreno, el rey, cuando ve que otra persona está viviendo, no le dice que esos 2 están bien. Entonces no se lo puede ir a cobrar Gidal Barreilai al dueño a Reubén. Le va a decir, ¿sabes qué le va a decir? Podríamos decir que Gidal Barreilai ve donde Reubén le dice, mira, te pagué 2 años adelantado, págamelo a mí. ¿Qué le va a decir Rubén? No, señor.
¿Por qué? Porque yo, como yo no soy tú, y yo no estoy viviendo aquí, el gobierno me va a cobrar a mí por aparte el impuesto. Entonces yo, Reuben, no te voy a pagar nada. Yo voy a comer la fruta y yo voy a pagar mi impuesto. Entonces sale que Gidal bar Ilai pagó 2 años más y no tiene como cobrarlo de Reuben y tampoco el rey. Entonces vino Rapapá y dijo, ¿sabes qué? Hagámosle un documento a Gidal bar Ilai, el cual fuerce al resto de los habitantes del valle a pagarle, o por lo menos a hacerle una devolución, y hacerle sobre esto una indemnización, ¿sí? Que le den una indemnización los del valle que lo presionaron a él o le ofrecieron este negocio. Así dijo Rapapá. Sin embargo, vino Rabuná, de Rabbi Yoshua, y le dijo a Rapapá, no estoy de acuerdo contigo. ¿Por qué? Porque si tú me dices, escuchen bien, si tú me dices de que él tiene el derecho de cobrarse esto, y le pertenece a él, ¿sí? Y por eso este Gidal tiene el derecho de cobrarse, básicamente tú me estás diciendo, ¿cuál es la razón que tiene el derecho de cobrarse? Tú me dices que tiene el derecho de cobrarse es porque nosotros decimos de que el rey es como si fuese un sicricón, que quiere agarrar el terreno. El sicricón, el tema que hablamos antes, que quiere agarrar el terreno del dueño original, de Reubén, ¿sí? Y Gidal se considera como si fuese ¿quién? El comprador de sicricón. El Shimon en el ejemplo que hablamos antes, ¿sí? Y después de que Jajamim decretaron lo que decretaron, no al principio, sino después, Mishnah Achrona, después Bedin Shel Achreim, que dijeron de que Shimon se queda con lo suyo y no puede venir a quitárselo. Entonces, en este caso, Gidal se debería quedar con lo suyo y si él pagó, tiene que reembolsar lo que él pagó. Así le dijo Rabuná, Breda de Yoshua Rapapá. Si tú me dices de que él tiene que recibir el pago, significa que él hizo bien y pertenece a el comprador del sicricón, o sea, pertenece a Gidal en nuestro caso. Entonces tú básicamente estás comparando al rey, al gobernador que agarra los taxes, como el sicricón, y a Gidal como ¿quién? Como el comprador del sicricón, como el Shimón, ¿sí? Y por eso me dices que pertenece a él según Mishnah Achrona y por lo tanto puede cobrar del resto de los habitantes del valle. Pero no es verdad, es muy mala comparación. ¿Por qué? Porque aquí el rey no es un sicricón, el rey no está agarrando el terreno. No está, aunque puede amenazar el rey de muerte todo, pero no va a amenazar de muerte no si no le das el terreno. Todo el sicricón que es cuando no le das la tierra. Y aquí el rey, no obstante, puede amenazar de muerte si no le pagas el impuesto, pero no está agarrándole el terreno. El sicricón es cuando agarra el terreno, está agarrando impuestos, es otra cosa completamente. Es muy diferente. Y adicionalmente, otra cosa más, Gidal también, ¿por qué tuvo que adelantar 3 años? Que pague 1 año nada más, porque se adelantó 3 años. ¿Qué tiene que ver aquí? Nadie lo está forzando para nada. Por eso, en este caso, viene Rabuná de Rabbi Yoshua y discute con Rapapá y dice, no se le hace ningún documento para cobrar de nadie, sino este Gidal colocó sus monedas sobre el cuerno de un venado. O sea, perdió su dinero. Perdió su dinero. El primer año pagó impuestos, recibió fruta, lo ganó, pero los otros 2 años perdió su dinero. Así nos comenta la Gemara. Sigue diciendo la Gemara. Zo Mishnah Rishona, Betin Shel Achreim Amru, Halokeach min hasikrikon, noten le Baalim revía. Como mencionamos, en tema de sikrikon, volvemos a sikrikon. Sikrikon, ¿qué es? Repito, un gentil que extorsiona y amenaza de vida a una persona, Reubén, el dueño original del campo, le dice, si no me das el terreno, te mato. Reubén le da el terreno a sikrikon, y el sikrikon le vende el terreno ¿a quién? A un comprador, a Shimón. Al principio dijimos de que Reubén se la puede quitar a Shimón. Betin Shel Achreim vinieron y dijeron que después dijeron no. Reubén no se la puede quitar más a Shimón. Shimón se queda con el terreno y como dijimos, lo único que tiene que darle Shimón a Reubén, ¿qué es? 1/4. La pregunta es ¿1/4 de qué? ¿Cómo se calcula ese cuarto? ¿Del terreno, del dinero, de lo que va a pagar? Vamos a ver la Gemara. Dice la Gemara, Amar Rav, escuchen bien, Revía Bekarka o Revía Bemaot. Ushmuel Amar Revía Bekarka Shehen Shlish Maot. Viene Rav y dice, mira, lo que la Mishnah dice que hay que dar 1/4 es 2 opciones. O 1/4 del dinero, escuchen bien, o 1/4 del dinero entregado de Shimón al sikrikón, ¿sí? Eso se lo tiene que dar Reubén. O 1/4 de la tierra que recibió Shimón de sikrikón. Así opina Rab, otra vez. Rab opina que el cuarto que tiene que darle Shimón a Reubén, el comprador de sikrikón, al dueño original Reubén, es 1/4 del dinero que le dio Shimón, el comprador, al sikrikón. 1/4 de eso se lo tiene que dar, el valor de 1/4 de ese dinero se lo tiene que dar a Reubén. Ese dinero se lo puede dar o en cash, 1/4 del pago que hizo a sikrikón, o en el valor del terreno.
Así opina Rab. Y vamos a explicar ahorita un poquito más. Pero repito otra vez, la opinión de Rab es de que Shimón le tiene que dar a Reubén un cuarto. ¿Qué es un cuarto? ¿Un cuarto de qué? Un cuarto del pago. Si por decir, le hizo un pago de 100, ¿sí? Le hizo un pago de 100 Shimón al Ciclicón, tiene que darle ¿cuánto? 25 a Reubén, si lo va a dar en cash. Y si va a pagar en valor de terreno, pues 25 en el valor de terreno. Así nos dice Rab. Sin embargo, viene Shemuel y dice, no señor. Shimón tiene que darle a Reubén un cuarto del terreno. ¿Sí? Un cuarto del terreno en sí, que es equivalente a un tercio del pago que le hizo Shimón al Ciclicón. Y explico un poquito más, vamos a explicar. Dice la Gemara de Maika Miflegi. Mar Savar, Neji Revia Zavin, o Mar Savar, Neji Humsha Zavin. ¿En qué discuten? No entiendo en qué están discutiendo. Y antes, aparte de explicar en qué está discutiendo, que lo voy a explicar ahorita como lo acabamos de leer, pero quiero añadir algo aquí. La Mishnah nos dice de que Shimón, que le compró el terreno a Ciclicón, tiene que darle un cuarto ¿a quién? A Reubén. ¿Por qué un cuarto? Le voy a explicar, porque el Ciclicón le vendió a Shimón el terreno más barato de lo que vale, porque lo robó el Ciclicón. Se lo vende a Shimón más barato. ¿Cuánto le da de descuento? Un cuarto. Ese descuento que recibió Shimón, eso es lo que Jajamim obligan a que Shimón le pague al dueño original. Lo que se ahorró Shimón, eso es lo que le obligan a Jajamim que le pague al dueño original. O sea, la discusión entre ellos es la siguiente. Empiezo por la segunda opinión. Shmuel opina que el Ciclicón, cuando roba el terreno de Reubén, le vende el terreno a Shimón en un cuarto menos que el valor real. Por decir, si el terreno vale 4, valor real 4, el Ciclicón se lo vende a Shimón ¿por cuánto? Un cuarto menos, por 3. Sale que el Ciclicón, si el Ciclicón le vendió el terreno a Shimón por 100, seguramente ¿cuánto vale? Si se lo vendió por un mané, vale ahorita un mané y un tercio. ¿Estamos de acuerdo o no? No vale ahorita. Si le vendió el Ciclicón a Shimón el terreno por un mané, ¿sí? Por 100, un mané 100, significa que el valor real es ¿cuánto? 133. ¿Sí? Por lo tanto, si lo que se ahorró Shimón fue ese 33, tiene que venir Shimón y pagarle a Reubén, el dueño original, un tercio del dinero que le entregó Shimón al Ciclicón, o sea, un tercio de 100, que son 33, o un tercio del terreno, que vale 133, que le da un tercio, o un cuarto del terreno, que vale, o sea, o un tercio del cash que le dio Shimón al Ciclicón, o un cuarto de lo que vale, no lo que vale, del valor real del terreno. Así opina Shmuel. Sin embargo, Rab opina, no, cuando el Ciclicón roba un terreno y se lo vende a Shimón, ¿sí? Lo vende por un quinto menos que el valor real. Así opina Rab. Lo cual significa que si hay un terreno que vale 5, que el valor real es 5, ¿lo vende en cuánto? El Ciclicón se lo vende a Shimón en 4. Sale que si Ciclicón le vendió un terreno a Shimón por 100, por un mané, ¿sí? ¿Cuánto es el valor real? 125. Un cuarto, un quinto es la diferencia, ¿sí? Entonces, por lo tanto, según Rab, ¿qué es lo que va a tener que darle Shimón al dueño original? Muy sencillo. Si quieres cash, un cuarto del cash que le dio Shimón al Ciclicón, que es 25. ¿Sí? Que es la diferencia entre 100 y 125. Y si quieres terreno, pues ¿cuánto te doy de terreno? Un quinto del terreno, que vale 25. ¿Entendieron cómo es la cosa o no entendieron cómo es la cosa? Así nos dice la Gemara. Entonces repito otra vez para que quede claro. Shmuel opina que el Ciclicón le vende a Shimón. Siempre Shimón va a tener que pagarle a Reubén el dinero que se ahorró. La pregunta es ¿cuánto se ahorró? Shmuel opina que el Ciclicón le vende el terreno más barato a Shimón. ¿Cuánto más barato? Un cuarto más barato. O sea, si cuesta 4, en verdad se lo vende a 3. De tal manera que si se lo vendió a 100, significa que ¿cuánto cuesta en verdad? 133. Entonces, por lo tanto, si le va a pagar cash, tiene que darle un tercio del cash que le había entregado Shimón al Ciclicón. 33, que es la diferencia. Y si va a dar en terreno, tiene que dar un cuarto del terreno. Sin embargo, Rab opina, que el Ciclicón se lo vende a Shimón, ¿cuánto más barato? Un quinto más barato. De tal manera que si lo vendió un terreno Shimón, el Ciclicón a Shimón en 100, significa que el valor real es ¿cuánto?
125. Entonces, si le va a pagar en cash, en relación de lo que lo que pagó Shimon al Sigricón es un cuarto. Si porque pagó 100, 25 es la diferencia, significa que 25 es un cuarto de lo que pagó. Y si lo va a pagar en terreno, ¿cuánto tiene que pagarle? Un quinto del terreno completo, del valor real. Así nos dice la Gemara esta discusión, cómo explicar la Mishnah. Viene la Gemara y pregunta contra Shmuel de la Baraita. Meiti zo Mishnah rishona, bedin shel acharem amru lokech men Sigricón noten lebalim revia viat balim aleyona ratzu bekarka. נוטלים, רצו במעות נוטלים, הם אתה יזן שאין בידם ניקח, אבל יש בידם ניקח, אין קודמים לכל אדם. רבי יושיב בדין ונמנו שאם שעתה בפני סיקריקון 12 חודש, כל הקודם ניקח זכה, אבל נותן לבעלים רביע בקרקע או רביע במעות. Está escrito en la Baraita, la primera parte, lo que está escrito en la Mishnah, que al principio, la Baraita menciona que al principio la halajá era que cuando Shimón le compraba el Sigricón, Rubén podía agarrarle de Shimón. Después también vinieron y decretaron y dijeron que Rubén tiene que pagar nada más un cuarto. Un segundito. Sí, otra vez, al principio la Takaná fue que cuando Shimón se lo compró al Sigricón, Reuben puede venir y quitárselo al Sigricón. Después, Jamim dijeron, no, depende, si Reuben puede comprarlo otra vez del Sigricón, entonces se le da la prioridad a Reuben y Shimón no lo puede comprar. Y si Shimón lo compró, se le quita. Pero si no tiene la prioridad, ahí ya Shimón lo puede comprar y tiene que devolverle un cuarto a Reuben. Y después añadieron y aumentaron y dijeron que inclusive en el caso que tiene Reuben como comprarlo, si ya pasaron 12 meses y no lo compró el Sigricón, puede venir sin problema Shimón, comprarlo y pagarle la diferencia, el cuarto ¿a quién? A Reuben. Así dice la Baraita, lo que está escrito en la Mishnah. Pero al final de la Baraita dice, ¿cuánto es el cuarto? Dice la Baraita, ¿revía becarca o revía bemaot? ¿Un cuarto en el terreno o un cuarto en el dinero? Dice la Gemara, pregunta en contra de Shmuel. Shmuel opina que en caso que lo vas a dar en cash, ¿cuánto es lo que tiene que dar? Un tercio del valor que Shimón le pagó al Sigricón, no un cuarto. La parte de un cuarto del terreno se entiende perfectamente. ¿Por qué un cuarto del terreno? Porque es un cuarto del terreno total. Pero si es del cash, según Shmuel, ¿cuánto es? Un tercio, como explicamos. Si por decir, Shimón le dio a Sigricón 100, según Shmuel decimos que el valor real es 133. Entonces, ¿cuánto tiene que darle a Reuben? 33. 33 de 100, ¿cuánto es? Un tercio, no es un cuarto. ¿Por qué la verdad dice un cuarto en cash, en efectivo? Pregunta en contra de Shmuel. Según Rab, cuadra perfectamente. Porque según Rab, si lo vendió en 100, el precio real es 125. O sea que la diferencia es 25. El 25, en los 100 que pagó, 25 a 100, si es que un cuarto. Pero aquí no cuadra, según Shmuel. Pregunta la Gemara en contra de Shmuel. Amar Rabashe, Kitania Ha'i, Leachar Shebau Maot Liado. Dice la Gemara, también según Shmuel cuadra. Porque lo que la Baraita te dice que tiene que pagar un cuarto, no es un cuarto de lo que le pagó Shimón al Sigricón nada más. Porque efectivamente eso es nada más un tercio. Es un cuarto del valor completo, del total, de lo que recibe el Sigricón y de lo que eventualmente va a recibir el dueño original. O sea, 100, ¿sí? Más 33. O sea, si tiene que pagar 33, es un cuarto de 133. Dice la Gemara, lo que está escrito en la verdad que tiene que pagar un cuarto, no es hasta ahorita como entendimos un cuarto de lo que le paga Shimón al Sigricón, porque 33 de 100 no es un cuarto, es un tercio. Lo que se refiere a un cuarto es 33 no de 100, 33 del monto total, del 133. 33 del 133 efectivamente es que es un cuarto y cuadra perfectamente también según la opinión de Shmuel. Y según la opinión de Rab, vamos a explicar sencillo que cuando dice un cuarto se refiere a un cuarto de lo que Shimón le paga al Sigricón nada más y no del monto total. Cada uno va a explicar a su manera. Ahora también la Gemara y nos menciona algo interesante. Nos dice lo siguiente: Amar Rav, Ana Havai Beminyana de Berrebi, Uminai Didi Manu Berreisha. Viene Rab y comenta lo siguiente. Como mencionamos en la Mishnah hubo 3 etapas. Sigricón al principio, Sigricón después, que Shimón se lo mantiene, y después fortalecieron esta segunda cosa que hicieron y dijeron que si después de 12 meses, ¿sí? no vino Reuben, aunque tenía dinero para hacerlo, no vino Reuben, Shimón tiene el derecho de comprarlo y quedarse con eso y tiene que dar un cuarto. Esta última está escrito que lo hizo Rebi con su Bedín. Rebi, Oshib, Bedín, y decidieron así. Rebi agarró el Bedín y así decidieron esta tercera parte para fortalecer a la segunda. Viene Rabbi y dice, mira, yo era uno de los Dayanim ahí, en ese Betín. Y a mí fue la primera persona que me empezaron a preguntar mi opinión. A mí se consideraron en mí de primero. Pregunta la Gemara, ¿cómo se consideraron en Rab de primero? Vean Antnan, Dinea Mamonot, Vetarot, Veatumot, Veatarot, Matchilim y Magadol, Dinea Fashot, Matchilim y Natzad. Pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser? Otra vez, Rebi reunió a quién?
a su Bedín. Y uno de los asistentes, ¿quién era? Rab. Sí, Rebbi reunió a todo el Bedín, Rebbi era el más importante, y Rab era uno de los asistentes, y le preguntaron a él qué opina, y al final decidieron que efectivamente sí fortalecer y hacer ese tercer paso. Y nos mencionó Rab que al primero que le preguntaron fue a Rab, fue a él. Pregúntale a Mara, ¿cómo puede ser, está escrito en la Mishnah Masejet Sanedrín, que en temas monetarios, en leyes monetarias, leyes de pureza e impureza, cuando hay un análisis que hay que hacer en el Bedín, siempre preguntan la opinión de primero a quién? Al más sabio. Y van bajando al menos sabio. Al más grande y van bajando al menos grande, mejor dicho. Y en temas de pena de muertes, de Dinei Nefashot, al revés. Primero al menos sabio y después al más sabio. Dice la Gemara aquí en nuestro tema que es un tema monetario. Entonces, ¿cómo puede ser que empezaron con Rab? Deberían de haber empezado con el más sabio, con Rebbi. Deberían de haber empezado. Así pregunta la Gemara. Dice la Gemara: Amar Rabá bre de Rabá, Veitei Mar Bilel bre de Rabalás, Shani Minyaná de Berrebi, de Kulo Minyaná y Uminatzá de Bomatjirin. Dice la Gemara, el Bedín de Rebbi era diferente. No preguntes cómo puede ser que Rab dijo eso. Rebbi siempre decía que ¿qué? Que siempre empezaban de abajo. También en temas monetarios, también en temas de pureza, impureza o de temas de Dinei Nefashot, siempre empezaban por el menos de nivel, por eso empezaron con Rab. Te había preguntado, porque está escrito en la Mishnah que se empieza por el de arriba, que en temas monetarios empieza por el de arriba. Entonces, ¿cómo puede ser que Rab dijo que empezaron con él? No, como era el Bedín de Rebbi, la costumbre era siempre preguntarle primero quién, al de menos nivel, por eso no hay ningún problema. Por eso no hay cuadra lo que dijo Rab, de que primero le preguntaron a él. Ahorita la Gemara viene y nos dice lo siguiente. Ya que mencionamos algo, así respondió, lo que acabamos de responder lo dijo Rabá, hijo de Raba. ¿Sí? Hay unos que dicen que lo dijo Hilel, bre de Rabales. Ahorita la Gemara trae otras cosas que dijeron estas personas. Veama Raba, bre de Raba, veitema Rabbi Hilel, bre de Rabalás, bimot Moshe, veadrebi, lo matzinu, Torah, ugdulá, bemakom ejad. Viene Rabá, hijo de Raba, y hay unos que dicen que es Rabbi Hilel, hijo de Rabbi Balás, que son los mismos personajes mencionados antes, que dijeron lo siguiente: desde que falleció Moshe hasta Rebbi, no encontramos a un personaje que era Talmid Jajam, sabio y al mismo tiempo autoridad, liderazgo. Eso nada más lo vimos con Moshe, que era Talmid Jajam, y Manhig, Torah, Bigdulá, Binkom Ejad y Rebbi. Pero entre los dos no hubo más nadie así. Había o Talmid Jajam o autoridad, liderazgo. Pregúntale a Mara, ¿veló? Ve a Yoshua. ¿Cómo no estaba Yoshua bin Nun después de Moshe? Era Talmid Jajam y también era de líder. Dice, no era el único. Have el Azar, también el Azar estaba con él, que también era grande en Torah y también en liderazgo, también tenía autoridad. Dicen, perfecto, después que falleció Yoshua, quedó solo el Azar. Have el Azar, estaba solo el Azar. Entonces, entre la época entre Moshe y Rebbi, estaba el Azar. Have Pinhas, estaba Pinhas también ahí. Pinhas, hijo del Azar, también estaba, que también era también Jajam y autoridad, entonces no era el único. Ve Have Pinhas, bueno, después que falleció el Azar, quedó solo ¿quién? Pinhas. Dicen, no, Abus de Kenim, estaban los ancianos que recibieron la Torah de Yoshua, ¿sí? Que también eran también Jajamim y líderes, no era el único. Entonces esta persona, este Pinhas no era el único. Sigue preguntándome para Have Shaul. Bueno, el rey Shaul, ¿sí? Aparte de que era también Jajam, aparte de que era líder, rey, también era ¿qué? También Jajam. Dice, no, Have Shmuel estaba con él, ¿sí? Shmuel era el que también era autoridad y también Jajam, era liderazgo y también Jajam. Se llama Ve'anach Nafshe, pero Shmuel murió mientras que Shaul estaba vivo. Entonces cuando murió Shmuel, ¿quedó quién? Quedó Shaul solo. Kulo Shenika Amrinan. Tienes razón, aunque en ese momento quedó Shaul solo, pero todo lo que nosotros mencionamos de que no hubo de Moshe a Rebbi, una persona que era también Jajam y también liderazgo, era que desde el momento que se nombró como líder, fue el único de líder y también Jajam. Y aquí Shaul, en el momento que se nombró, en el momento que fue rey, era también Jajam y liderazgo, pero no era el único, porque estaba todavía ¿quién? Shmuel. ¿De acuerdo? Shmuel después falleció y quedó Shaul solo, pero desde el principio de la carrera de Shaul no estaba solo. Y nosotros estamos hablando de casos también Jajam y liderazgo que del momento que fueron solo ellos. Del momento que empezaron. Sigue preguntando la Gemara, Behave David. Dice la Gemara, bueno, estaba el rey David, que era rey, líder, autoridad, y también Jajam muy grande. Dice la Gemara, no, Have Ira Ayairi. Estaba también Ira Ayairi, que era un también Jajam muy grande también. Entonces no era el único David Amelech. Veanach Nafshe, pero Ira Ayairi falleció durante la vida de David Amelech. Responde la Gemara, ¿cómo antes? Kulo Sheni Bainan. No, aunque fue en ese momento solo, pero al principio no fue solo, entonces no es suficiente. Estamos hablando de una persona que tiene que ser liderazgo y autoridad y Torah, del momento que empezó su carrera, todo el tiempo él solo. Sigue preguntando a Gemara, ¿sabes qué? Have Shelomo, estaba el rey Salomón, que aparte de ser líder era también Jajam. Have Shim'i ben Gera, responde la Gemara, estaba Shim'i ben Gera, que también era un también Jajam.
Pregunta la Gemara, pero Shlomo mató a Shimi Ben Gera y Shlomo quedó solo. Responde la Gemara, como dijimos también antes, Kuloshen y Kamrian. Necesitamos que sea uno solo que tenga liderazgo, autoridad y también Jajam, desde el momento que se empezó su carrera, todo el tiempo él solo. Y aquí estuvo acompañado por parte del tiempo. Sigue preguntando la Gemara, claro, todo esto no tiene que ver con lo que estábamos hablando, pero como mencionamos la última respuesta a lo que estábamos hablando de nuestro tema de Rabban, hijo de Rabba, unos que dicen que es Hillel, hijo de Rabbi Barás, mencionamos otro dicho de él, y ya que mencionamos otro dicho de él, se abrió todo este tema de la Gemara. Seguimos, pregunta la Gemara, bueno, estaba Hizquía, que fue el rey de Israel, y al mismo tiempo era Tamid Jajam, líder y Tamid Jajam. Dice la Gemara, Have Shebna. Junto con él estaba también una persona llamada Shebna, que era un Tamid Jajam muy grande, más que Hizquía todavía, entonces no era el único. Pero ahí tal, pero Shebna falleció durante la vida de Hizquía, entonces Hizquía quedó solo. Responde la Gemara igual que antes, Kulhu Sheni Kamrian. ¿Necesitamos de qué? Estamos buscando una persona que era liderazgo, autoridad y Tamid Jajam, que del momento que empezó su carrera, él era el único y no es que hubo un momento, no es suficiente que hubo un momento único para él, sino tiene que ser todo el tiempo. Ve a Ezra, a Ben Nehemia, a Ben Hajalía. Dice la Gemara, pero estaba Ezra Sofer, que él lideró al pueblo de Israel y también era también Jajam muy grande. Dice, pero estaba junto con él Nehemia Ben Hajalía, que también era líder y era también Jajam. Por lo tanto, no era el único. Dice la Gemara, Marra Bajabre de Raba, Afani Omer, Mimot Rebi Beadravashe, Lo Matzinu Torah Gdulá Bemakom Echad. Viene ahorita, y después de que ya respondimos todas las preguntas, y ahorita sí podemos entender perfectamente lo que mencionamos antes, que desde el momento de Moshe hasta Rebbi no hubo una persona como ellos que eran líderes, autoridades, Talmidei Jajamim y únicos desde el momento que empezaron la carrera. Viene Rabajabre de Raba y aumenta, dice, yo también quiero aumentar y decir que desde el momento de Rebbi hasta Rabashe, o sea, el primero dijo desde Moshe hasta Rebbi. También Rabajabre de Raba dijo, desde el momento de Rebbi hasta Rabashe, tampoco encontramos a una persona que era autoridad, líder, Tamid Jajam y único en toda su carrera, durante toda su carrera. Pregunta la Gemara, ve una Barnatán, Shani una Barnatán, de Meikef Abekai Flele Rabashe. Pregunta la Gemara, ¿cómo no? ¿Cómo tú me dices de que de Rebbi hasta Rabashe no hubo más que Rabashe sí era? Sí, que Rabashe sí era líder, autoridad, Tamid Jajam y único. No era único, pregunta la Gemara. En su generación estaba una persona llamada Una Barnatán, ¿sí? Y Una Barnatán era líder y Tamid Jajam Atzum, ¿sí? Era Tamid Jajam muy grande. Dice la Gemara, aunque era Tamid Jajam muy grande y era en la misma generación de Rabashe, pero él, Ave Kaif Lele Rabashe, él se subordinó a sí mismo bajo Rabashe. Por lo tanto, aunque era Tamid Jajam y todo, el hecho que él se subordinó, se subyugó a Rabashe, entonces demostró que está bajo él. Entonces sale que Rabashe era el único líder y único Tamid Jajam. Pero había uno parecido a él en su generación. ¿Cómo tú me dices que él era el único desde Rebbi hasta Rabashe era el único? Si había uno en su generación, la respuesta es que aunque había uno en su generación, no estaba paralelo a él, sino este mismo Una Barnatán, se subordinó a sí mismo bajo Rabashe y por lo tanto sí podemos decir que Rabashe era otro ejemplo. Entonces sale que hubo tres en la historia de la Gemara. Estaba Moshe, después Rebbi y después Rabajá. Brede Rabba nos aumentó que también estuvo Rav Ashe. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.